Son las 9 de la mañana, 12 minutos. Noticia, definitivamente, el cónclave que se llevó a cabo ayer en Attogrande, con el presidente Petro, con todo su gabinete, y precisamente estamos con una de las personas más cercanas al presidente, con el director del DAPRE. Él es Mauricio Liscano. Gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana, doctor Liscano. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, cuéntenos cómo les fue. Eso llegaron a varias conclusiones, lo que hemos sabido, y después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, hablaron de paz total, pero ¿cómo les fue y qué balance puede hacer después de ese cónclave? Pues el balance es muy positivo porque tuvimos todo un día de trabajo, casi un poco más de 12 horas, de pronto unas 15, en las que bajo una metodología pues logramos primero entender entre todos y reconocernos el compromiso que tenemos hacia el plan de gobierno, es decir, la narrativa con la que ganamos las elecciones debe ser y debe continuar siendo la narrativa con la que gobernemos, es decir, coherencia al plan de gobierno. Segundo, pues escuchamos al presidente en cuanto a sus legados, como él lo dijo ayer, que en sus propias palabras, su compromiso con el cambio de Colombia, que es, digamos, como el mantra al que él, como lo dijo, y todos nosotros como gobierno nos tenemos que aferrar. Y ya revisamos pues en detalle cómo lograr ese cambio, cómo ser fieles al plan de gobierno y cómo organizar eso, pues como lo hemos dicho, en los 13 ejes, que eso redunde en un cambio que sea la paz total. Luego, claro, tenemos un día de trabajo muy productivo. Señor Liscano, una de los propósitos de este cónclave era unificar la estrategia de comunicaciones, porque pues el gobierno estaba preocupado por la falta de unidad en todo ese tema de las comunicaciones. Como se ha visto en distintas oportunidades, pues el presidente ha tenido que salir a aclarar lo que manifiestan sus ministros. No, que es que la ministra de Minas dijo esto, no, que es que la ministra de Salud dijo esto o quiere decir esto. ¿Eso se logró? Pues el objetivo era más técnico, pero también tuvimos una sesión interesante sobre los temas de las comunicaciones y articulamos mensajes y trabajamos fuertemente, digamos, en precisamente estar todos sintonizados. Fundamentalmente, si lo podría decir en un resumen, es como una orquesta donde tenemos una partitura que es el plan de gobierno, tenemos un director de orquesta que es el presidente y tenemos unos ministros que conforman su gobierno, que tocan los instrumentos y algunas veces tienen que hacer un solo, a veces tienen que tocar en conjunto. Entonces digamos que ese es fue todo el resumen para hacer una parágrafa. Tenemos una partitura, tenemos un director de orquesta y tenemos unos ministros que tocan de acuerdo a esa partitura. Sí, yo quisiera preguntarle ya específicamente, digamos, como usted nos dice, por las cosas más técnicas, porque cuando se convocó el cónclave nos llamó la atención, pues que se decía, o el presidente Petro decía, pues que era también como para cuadrar o dejar el legado, pero pues el gobierno está comenzando. Entonces uno se pregunta cómo se hace eso, cómo se articula, qué legado se va a dejar cuando pues no tenemos todavía 2 meses de que el presidente Petro haya llegado al poder. Precisamente porque si todo barco que no sabe su puerto, todo viento es desfavorable. Es muy importante saber cuál es el puerto de llegada para saber cómo se alinean las velas para llegar a ese puerto. Luego lo que hace un gobierno serio como es el del presidente Gustavo Petro es saber cuál va a ser el puerto de llegada, cuál va a ser el final, para que el final tú empieces a construir una cantidad de acciones que te permitan llegar allá. Si un gobierno no sabe para dónde va, no tiene una bandera clara, no tiene un legado, pues va a ser muy difícil que pase la historia. Este es un gobierno de cambio, un gobierno histórico y por lo tanto pues el orden, la planeación, la inspiración y también la capacidad de movilización social es clave para poder hacer las transformaciones, porque pues las transformaciones, toda transformación pues al final del día termina siendo política, digo en términos políticos pues con P mayúscula.
Claro, pero entonces hablando de esa movilización, por ejemplo, que convocó el senador Gustavo Bolívar y que muchos han calificado de innecesario, como hoy nuestro numeral es innecesario, pues dicen que ¿para qué convocar a otra marcha si ya ganaron y por qué no se dedican precisamente a cumplir lo que se prometió? Bueno, cuando nosotros hablamos de movilización social, pues no estamos hablando precisamente de la marcha de una marcha en particular. Nosotros cuando hablamos de movilización social es la posibilidad que las políticas públicas sean construidas por el pueblo y con el pueblo. Cuando hablamos de movilización social, yo me refiero fundamentalmente a los diálogos vinculantes para la construcción del plan de desarrollo. Cuando hablamos de movilización social, es la posibilidad de un gobierno que esté articulado permanentemente con las organizaciones sociales, con el pueblo, que esté escuchando a la ciudadanía. Cuando hablamos de movilización social, pues hablamos fundamentalmente de eso, de poder popular. No me estoy refiriendo, digamos, a como una marcha en específico, no, me estoy hablando del concepto de un gobierno popular que gobierna con el pueblo y Entiendo. Para que el pueblo gobierne, pues tiene que estar en permanente acción y movilización. Entiendo. En el cónclave, pues aparte de estos temas, mientras ocurría esto, pues se generó una polémica a nivel nacional con respecto a los viajes de la primera dama. Y quiero preguntarle, pues, aparte de si la primera dama, pues, tiene o no derecho a representarnos en distintos países, y si otras primeras damas también lo han hecho, es el tema del dinero y lo que le preocupa a los colombianos, porque pues acá muchas personas han dicho, mire, en viajes internacionales se han gastado más de 60 millones de pesos, que no se viajaron altos funcionarios de Cancillería, que no se enalteció la carrera diplomática y que el cambio no se está cumpliendo. Con respecto a eso, ¿qué nos puede decir? Bueno, lo primero es que es normal, es legal y beneficioso para el Estado. En algunos actos el presidente pueda delegar a su esposa, la primera dama, para representar al país. Eso ya lo conoció el país, que eso desde Virgilio Barco, las primeras damas hacen ese tema, y más especialmente en un gobierno donde la mujer juega un papel muy importante. Es que la primera dama en el gobierno del presidente Gustavo Petro no es una figura decorativa. Presidente, si hay alguien que le da valor, importancia y preponderancia a la mujer, es el presidente Gustavo Petro. Su programa de gobierno habla del cambio es con las mujeres, y además de que el cambio es con las mujeres, pues obviamente su propia esposa pues no puede ser la excepción. Ella va a jugar un papel seguramente importante De acuerdo. de trabajo y de construcción y de cumplimiento del plan de gobierno. Y lo segundo que hay que decir es que ayer hablando con el canciller, todos los decretos pues tienen que tener, solamente por orden jurídico, tiene que tener, digamos, una disposición económica, pero en el caso de la primera dama, ella no ha cobrado, digamos, ninguno de los recursos que en ese decreto están establecidos. Luego al Estado hoy no le ha costado un solo peso los desplazamientos de la primera dama. Pero los viáticos Entonces, a los que se refieren, los viáticos de 63 millones de pesos. Los viáticos no han sido cobrados por la primera dama, y ayer me lo informó el canciller en las horas de la tarde. Simplemente salió un decreto, porque obviamente todo decreto pues tiene atado unos gastos. Si usted le da una función, pues esa función tiene que llegar a un gasto. Pero esos gastos solo se cobran en el momento que se presente el informe. Lo que tengo entendido es que esos gastos no se han cobrado, esos recursos no se han erogado, y pues la primera dama creo que llegó al país, me informan que ya no tiene intención, por lo menos, de cobrar esos viáticos. Luego el Estado no ha gastado un solo peso en los desplazamientos de la primera dama, y la verdad pues me pareció un debate bastante, bueno, no sé, mejor no prefiero calificar a nadie, pero la verdad es que en un gobierno popular donde la mujer juega un papel tan importante, yo sí espero que los colombianos entiendan que la figura de la primera dama en este gobierno no va a ser meramente decorativa.
Es que sabe qué pasa, doctor Lizcano, que las mismas personas del pacto histórico que criticaban al gobierno de Iván Duque por hacer esto mismo, y por ejemplo le leo a el presidente de la Cámara, David Racero, que decía: es necesaria la discusión en torno a la figura de la primera dama en Colombia. La esposa de un presidente no tiene ninguna función pública, porque se invierten recursos públicos en ella. Y presentaba varios cuestionamientos así. Cuando dicen y cuando se eligen con un discurso, pues uno sí esperaría que hubiese un cambio, porque obviamente otras primeras damas también han cumplido esta función. Pero entonces acá lo que se está preguntando es por qué un discurso y ahora otro. Es el doble rasero, por decirlo así, porque obviamente este gobierno ha dicho que la mujer va a tener un papel protagónico, pero ¿por qué no son claros? ¿Por qué no nos dicen la primera dama va a hacer esto? Muchas personas esperaban que, por ejemplo, eso lo cumpliera la vicepresidenta. Insisto, y no quiero generar más polémica, en este gobierno la primera dama va a jugar un papel muy importante, no meramente decorativo. Es una mujer que tiene todas las condiciones, todo el liderazgo, todo el respaldo del presidente, todo el respaldo del gobierno, para que juntos, en los temas que lo puedan hacer, que la ley lo permita, pues puedan apoyarse mutuamente para el cumplimiento del gobierno. Y segundo, hasta ahora no se ha gastado un solo peso, 0 pesos en los viajes de la primera dama. Y sí se informó, pues porque un decreto es público, o sea, nada fue oculto. Pero yo quisiera dejar el debate ahí y poder seguir avanzando en otros temas de verdad que sean pues de mayor, digamos, relevancia e importancia para el cumplimiento de los objetos del gobierno. Perfecto. Con respecto a la paz total, señor Lizcano, de lo que alcanzaron a discutir ayer, pues ha preocupado el tema de orden público en distintas zonas del país, en Cartagena, en distintos lugares. De hecho, ahorita sacaron un nuevo estudio con respecto a las confrontaciones que están teniendo los distintos actores armados en distintos territorios. Entonces, ¿qué se ha dicho con respecto a eso? Mira, lo que está sucediendo en Colombia es producto de haber abandonado, digamos, el cumplimiento de los acuerdos de paz que se firmaron por las FARC, porque al no haber implementado los acuerdos, todas esas zonas que las FARC desocupó cuando se firmaron los acuerdos, pues empezaron a llenar por otros grupos al margen de la ley o irregulares, llámese ELN o autodefensas, como se denominan, o XYZ, porque hay una cantidad de nombres ya chiquiticos que la verdad yo tampoco me los sé todos, en muchas zonas del país. Al no haber implementado esos acuerdos, al no haber cumplido los acuerdos, pues se volvió a llenar nuevamente durante los últimos 4 años todas las zonas. A raíz de ese problema que tenemos, que es muy grave en muchas zonas del país, pues el presidente viene trabajando fuertemente en el acuerdo de paz total. El comisionado ya lo ha informado varias veces, ya tiene digamos, múltiples contactos, avances que seguramente se van a ir anunciando en las próximas semanas, para ir desactivando de una manera pues pacífica, pero además también tratando de llevar todos estos grupos a que se inserten, digamos, al Estado Social de Derecho mediante una negociación de paz que obviamente pues tendrá sus condiciones normales de justicia, verdad, reparación, como en todo proceso de paz. Unos en unos casos por vía sometimiento, otros en otros casos seguramente por vía ley de paz. Eso pues lo está anunciando el comisionado. Y a su vez, pues las fuerzas militares pues tienen el deber, las fuerzas militares tienen que seguir defendiendo la seguridad de los colombianos. En este momento el gobierno ha dado una instrucción en contrario. Son 2 carriles, el de la seguridad que lo cumple el Ministerio de Defensa a través de pero que lo ordena la Constitución de la ley, que es proteger a los colombianos, defenderlos, y el otro carril, que es el carril de la paz, que está avanzando. Estos 2 procesos, junto a un proceso de desarrollo, de justicia económica, justicia social y justicia ambiental, pues esos 3, y un diálogo permanente con la comunidad, pues nos tiene que desencadenar que en los próximos años, porque eso es un camino difícil, ¿no? Eso no es de un día para otro, pues podamos disminuir y llevar una paz total para que todos los colombianos podamos vivir mejor. Ese es el empeño del gobierno. Claro, es que las transformaciones, sí, y es importante pues siempre anunciarle a los colombianos que
los cambios y además profundos como los que propone el gobierno el presidente Petro, pues tienen unos escalones, unos resultados seguramente se van a ver ya, otros se van a ver en mediano plazo y otros pues más complejos tomarán un poquito de tiempo. Lo importante es que hay un gran compromiso para entregar este país con muchos menores índices de violencia, con más paz, con menos índices de homicidios y que todos podamos vivir mejor, con más bienestar, en palabras de la vicepresidenta que me parece que es una palabra muy significante, pues que todos podamos realmente vivir solos, tranquilos, en paz. Claro, pero digamos, no es el caso en muchos lugares del país por el momento, y lo que sí preocupa es el accionar de la fuerza pública, porque, por ejemplo, hemos visto con temas de erradicación, hemos visto incluso en Bogotá, la alcaldesa llamó la atención de la policía mientras un grupo de mujeres estaba tratando de incendiar la puerta de la Catedral Primada, pues cómo fue la intervención y demás. Definitivamente no se le está diciendo a la policía no intervenga, ¿o sí? No, la policía tiene, por orden constitucional y legal, y obviamente por instrucción del señor presidente, la instrucción de garantizar la seguridad y la ley de todos los colombianos. En algunos casos, simplemente, pues como lo ha hecho el presidente, este es un gobierno dialogante, y antes de intervenir muchas veces en las protestas sociales a atacar la comunidad con el ESMAD, pues se ha privilegiado el diálogo como un primer acercamiento. Okay. Y utilizar la fuerza como el suma ratio, pero son en casos muy específicos, fundamentalmente son en casos de protesta social. No estamos hablando en casos de narcotráfico o en casos de, digamos, por ejemplo, se han venido permanentemente volando todas estas dragas de minería ilegal. Y se ha mantenido la ofensiva y la defensa, digamos, en otros temas, digamos. Lo que hay es un diálogo permanente cuando hay protesta social de las comunidades, pues porque este es un gobierno dialogante y tiene unos protocolos para eso, que incluso no abandona la fuerza. Si no funciona el diálogo, pues siempre estará la fuerza como último ratio. Pero eso no significa que en la defensa ante el homicidio, ante el robo, ante el narcotráfico, ante temas que amenacen la seguridad de los colombianos, pues las fuerzas militares no estén accionando, y esa facultad sí se ha mantenido por orden del ministro de Defensa y por orden del presidente, pero más que por ellos, pues porque la Constitución y la ley así lo ordenan. Así lo dicen. Es un gobierno que tiene que cumplir la ley y la Constitución. Pues es Mauricio Liscano, director del DAPRE. Gracias por haber estado con nosotros estos minutos en W Fin de Semana, y esperamos pues que el tema de las comunicaciones cambie en el gobierno nacional y que todo sea para bien del presidente y del país. Muchas gracias.